Bueno, Ismael, y otro tema que durante el año le dimos seguimiento fue tanto el genocidio en la Franja de Gaza, primero, con mayor insistencia, creo que hablamos más de eso, porque amerita, Sí. el infierno que se está viviendo allí, gente que no tiene para tomar agua, que no tiene para comer. La otra vez, ayer estaba mirando algo sobre este tema que hablamos en el bloque anterior, y entré a la Organización Internacional del Trabajo, y me daba mucha gracia que me dije, a ver qué dicen estos tipos sobre Gaza, y ponían, hay un 84% de desocupación. Es como que tienen que mantenerse con números que no se sabe también de dónde lo sacan. O sea, entonces digo, hay un 16 de gente que no, mentira, o sea, ¿qué están diciendo? Bueno, hablamos mucho de Gaza, hablamos obviamente del conflicto de Ucrania y Rusia. Estamos viendo, y en algún momento lo dijimos, amigos, diría el Toto da Silveira, que estábamos en un conflicto que se iba a extender, que iba a tener características de Tercera Guerra Mundial, y vemos que en Siria hay bombardeos, enfrentamientos, en Corea del Sur hubo un intento de aplicar la ley marcial y están por sacar al Sí. presidente. Todo concatenado al conflicto en Europa y al propio conflicto de Israel. O sea, esta ramificación se podría entender como parte de un mismo conflicto. Sí, es que lo es, porque lo que tenemos de fondo acá es digámoslo así, como el viejo orden contra el nuevo orden. ¿Tá? Y además es específicamente el viejo orden contra el nuevo orden. O sea, acá no hay una especie de sublevación del nuevo orden y generando un ataque al viejo orden. No, es el viejo orden intentando prevalecer. El viejo orden y el nuevo orden, tal vez por una breve caracterización, Estados Unidos, los estados de Europa Occidental, esos son los que conforman el viejo orden, Corea del Sur, Japón, Israel, por supuesto. Esos son los que conforman el viejo orden. Y del otro lado, el nuevo orden, los que ya creo que la gente conoce, ¿no? Rusia y China a la cabeza. Es interesante eso, además que sean dos estados que no tiene, o sea, acá no hay uno que digamos que tenga la posibilidad de dominar, por decirlo así, al otro, ¿no? O sea, ya de pique arrancamos con algo distinto. Unos tienen el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico, otros tienen el desarrollo militar, la estrategia diplomática, porque Rusia no solamente tiene muy buena estrategia militar y muy buenas armas, sino sobre todo tiene una diplomacia descomunal. Entonces, y bueno, y alrededor de ellos se juntan, ¿no? Por ejemplo, está Irán, está la India, hay que ver qué pasa con Brasil, está Sudáfrica, pero sobre todo lo que vemos es eso, bueno, muchos países del sudeste asiático se están alineando hacia ahí, eso es algo que nosotros no conocemos y que tienen un peso enorme y que en la economía global van a tener un peso enorme, porque además son los que en los últimos años han venido pujando por crecer. Entonces es eso, ¿no? Es como ese... Es como eso, o sea, es el viejo orden contra el nuevo orden y lo que vemos, bueno, empiezan a aparecer estos conflictos, ¿no? Estas ramificaciones de las que hablabas vos. Siria, yo creo que representa un poco de alguna manera como otra de las patas de la realidad de Medio Oriente de los últimos, no sé, 150 años, tal vez, un poco menos, que es todo este periodo de colonización brutal al que han estado sometidos y sobre todo de desorden, ¿no? Es decir, lo que ha hecho Occidente ahí repetidamente es generar estados artificiales que no son funcionales, que dependen de... tomemos como ejemplo cualquiera de estos dos, Siria e Israel, mira, vamos a hacerlo así. Dependen de ayuda exterior. Israel está en soporte vital, Siria también, Egipto también, Jordania también. Puedo seguir hablando y puedo seguir mencionando estados disfuncionales. Probablemente el único que no sea disfuncional, increíblemente, es Irán. Irán, desde hace 30 años, está enfocado en un desarrollo que lo han logrado. No lo quieren sacrificar. Pero la cuestión es, vemos todo esto que se está alineando. Entonces el frente abierto en Siria ahora responde a esta especie de conflicto congelado
Y sobre todo creo que los que están pensando en que en Ucrania puede haber una posibilidad de conflicto congelado, quiero que miren a Siria ahora. Este era un conflicto que se había congelado y bueno, ahora se reavivó. Qué casualidad se reaviva al día siguiente del supuesto cese al fuego entre Israel y Hezbollah, que Israel viola a razón de más o menos 12 bombardeos por día. O sea, el cese al fuego no es un cese al fuego, es un cese al fuego sionista. Yo digo esto y hago otra cosa. Entonces, ese frente abierto ahora va a tener ramificaciones durante un tiempo. Me recuerda mucho a la invasión en Kursk, ¿sabes? Hay una especie de, bueno, casi tienen tomado Alepo, y lo que va a pasar ahí es que, bueno, de a poco se va a ir extinguiendo. Están por un lado, ¿no? El régimen de Assad, que tiene a Rusia como aliado, que tiene a Irán como aliado, que tiene a Hezbollah como aliado, y por el otro lado están esto que llamamos insurgencias, resistencias, donde está todo muy mezclado. Por ahí está la resistencia kurda, pero también está ISIS, también hay movimientos más radicales que ISIS, está Al-Qaeda. Entonces todo está muy entreverado ahí y creo que tratar de separar todo eso como para poder entenderlo nos podría llevar 3 o 4 horas para tener un conocimiento cabal. Yo creo que en verdad lo que me parece interesante de la apertura del frente de Siria es que demuestra la imposibilidad de Israel para expandir la guerra hacia Irán. Porque el problema es que la única guerra que le conviene a Israel es con Irán, ¿no? ¿Por qué? Porque es un conflicto imaginario casi, ¿no? Es a distancia, misiles, pero de alguna manera si quiere lograr algún resultado va a tener que avanzar por tierra. Y se suponía que, bueno, que ahí podía tener porque el asunto es cómo llegas hasta ahí. Por Irak imposible, por Jordania no hay problema, pero el problema es Irak y Arabia, que no van a permitir la circulación de tropas. Entonces el tema, bueno, ¿cómo haces para acercarte por el frente sirio? Y está claro que están apuntando para el otro lado, ¿no? Porque Alepo está del otro lado, entonces yo no veo que, no veo, o sea, más bien lo que demuestra es esta necesidad de Israel que está, digamos, como dirigiendo un poco, coordinando con Turquía, coordinando con Erdogan estas acciones. Y me parece que no tiene mucho más para hacer. O sea, creo que están tratando de sacarle un poco de fuego a una hoguera que está medio ahí, medio apagada, por decirlo así, porque creo que ambas partes están agotadas. Hay que ver qué pasa. Yo no Hablando, una pequeño paréntesis Sí. ahí, hablando de cosas Sí. agotadas y Uh-huh. cómo los discursos también se agotan, Sí. estaba mirando el conflicto interno que hay en Georgia, que es que Sí. el gobierno georgiano, que no es prorruso, pero no quieren entrar a la OTAN, y Estados Unidos está previendo sanciones. Es decir, pará. ¿Cómo que vas a sancionar a alguien? No era no es una libre y voluntaria asociación de países democráticos, liberales, y te dan resulta que si no entras a la OTAN te sancionan. Es algo impresionante. Sí. Perdón, ¿vos ya firmaste la aplicación para entrar a la OTAN? Porque mirá que si no vas en penitencia, vas a las sanciones. Yo creo que de alguna manera eso, por ejemplo, está bueno que menciones la situación en Georgia porque es como que vemos cómo finalmente los zapallos se acomodaron en esa carreta, ¿no? Recordemos que en un momento Georgia estaba radicalizado en esta posición, digamos, pro-OTAN y en contra de Rusia. ¿Sabés qué? Me parece, ante todo me gustaría como hacer un pequeño ejercicio, porque creo que de fondo hay algo que hay que entender. Para poder, digamos, como aproximarse desde una óptica en la cual uno no se sienta extraviado a estos conflictos. Y voy a mencionar como por decirlo así, dos doctrinas. La primera es, a fines del siglo XIX, un diplomático inglés, creo que era Mackander, de apellido, decía que el gran poder continental de Eurasia, eso que consideramos esa gran masa de tierra enorme, es Rusia.
y que había que mantenerla contenida y controlarla. Y quien tuviera control de Rusia iba a tener el control del mundo, por la capacidad de proyección que tiene, ¿no? Pensemos el contacto que tiene en el norte con América del Norte, pensemos la proyección que tiene hacia lo que hoy conocemos como Medio Oriente, que en verdad es como pensado desde esta perspectiva Asia del Sur, por decirlo así. Tal vez el territorio que le queda más alejado es África, que tiene una riqueza descomunal, pero bueno, la cuestión es que es una gran masa de tierra y sobre todo es una gran masa de gente que tiene una misma identidad, y eso es lo que lo convierte como peligroso. Porque es gente que tiene una misma identidad, que tiene una misma proyección, que tiene, digamos, como una misma perspectiva, y entonces toda esa gente tiene un propósito, es una nación. Y por el otro lado, si uno se pone a pensar en la historia de la humanidad, el único momento en el cual en la historia de la humanidad no hubo un gran poder en lo que hoy conocemos como Medio Oriente, que vendría a ser Asia Occidental, el único momento en el que no hubo un gran poder es en el siglo XX, gracias a la contención brutal que hicieron en su momento primero Inglaterra y después Estados Unidos. Y de hecho, creo yo que el que más claro demostró cuál es la doctrina de Occidente para ahí es Eisenhower. ¿Tá? Lo que hizo Eisenhower durante mucho tiempo fue hacer acuerdos con unos, luego hacer acuerdos con los contrarios, ¿no? Primero estamos a favor de Saddam Hussein, después estamos en contra de Saddam Hussein, después estamos a favor de vuelta, después estamos en contra de vuelta. Díganme una cosa, ¿cuántas veces escucharon esta película en Medio Oriente? En Medio Oriente digo desde Egipto hasta Afganistán. Piensen en ese. ¿Cuántas veces escucharon esta historia? Pero ¿cómo? No era que Bin Laden era amigo de los Bush, amigo personal de los Bush, y ahora está en contra. Pero ¿cómo que? Y ahora de repente somos amigos de Al Qaeda para combatir a ISIS, que ahora la ayudamos. ¿Qué está haciendo entonces ahí Occidente? Está desordenando todo. ¿Ah? Es más, llegaron a aliarse con los comunistas, por ejemplo, para impedir que Siria se aliara con Egipto para convertir una especie de gran nación árabe. Entonces, me interesa dar estos pequeños apuntes para que tengamos como una idea clara de cuáles son como las grandes raíces de estos conflictos, hacia dónde van, o sea, cuáles son los objetivos de unos y otros, ¿tá? Y cuáles son las chances que puede haber. ¿Tá? O sea, primero tengamos en cuenta eso. Por lo que vamos a hacer como una especie de recapitulación, ¿no? De esto como para poder proyectarnos hacia adelante, ¿no? Que es el control de Medio Oriente para que no surja un gran poder, el control de Rusia para que no surja un gran poder, ¿tá? Y la política de desorden permanente, ¿no? ¿Para qué? Para poder mantener ese control. ¿Tá? Después, la otra cuestión es, estamos hablando del viejo orden que está intentando combatir, frenar, desarmar, desalentar al nuevo orden. ¿Qué es el nuevo orden? Porque eso es lo otro porque mucha gente dice, Estados Unidos está terminado, Estados Unidos va a desaparecer como nación, Estados Unidos perdió. No, Estados Unidos sigue siendo un gran poder. El problema ahora es que tiene que compartir la mesa, tiene que compartir el trono con otros poderes. Ese es el gran problema. Y el problema es que Europa, que son como sus estados vasallos, dependen de la supremacía de Estados Unidos para conservar su estatus, que lo está perdiendo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para entender hacia dónde van las fichas y para deshacerse un poco de la retórica, me parece a mí, que genera mucha confusión tanto de un lado como del otro. Porque a mí a veces también me parece que hay determinada retórica prorrusa que no entiende muy bien cuál es el partido. ¿Tá? Después... Porque es una retórica prorrusa occidental. Es una retórica prorrusa terraja, ¿no? O sea, está molestando, es un discurso que molesta, ¿no? Vos sabés que es pero perfecto lo que decís, porque creo que tiene que ver con algo que es muy importante que podamos entender, que es
tenemos que tener en cuenta esa óptica occidental que tenemos y que hace, por ejemplo, que crezcan estos fanatismos, ¿no? La otra vez estaba, una cosa impresionante, disparatada, la otra vez estaba viendo unos videos en los cuales de alguna manera como glorificaban a los distintos ejércitos del coso, y vos decís, qué locura, loco, la guerra no es algo para glorificar, en la guerra muere gente, en la guerra ocurren cosas espantosas, fundamentalmente lo que ocurren son crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿qué carajo glorificar? Dejame un paréntesis acá porque ayer vi un documental, después capaz que en los comentarios lo ponemos, el link de la televisión pública francesa, sobre cómo está reclutando Ucrania hoy en día a los ejércitos mercenarios o extranjeros, como quieras llamarle, y lo hacen, ¿sabes por qué medio están utilizando para reclutar? Por TikTok. Entonces, a través de TikTok hacen unos videos que muestran escenas, como recortes de escenas de combate, donde están los tipos divinos, peinados, no sé qué. Y uno de los que, bueno, los que más están yendo de América Latina, el documental se basa en los soldados colombianos que se están reclutando al ejército ucraniano y que la mayoría vuelve para atrás sin pena ni gloria. Y también estaba pensando cuántos traumados vamos a tener acá en América Latina de los que están yendo a pelear ahí, ¿no? Te la regalo. Son casi todos militares ociosos, que están peleando y mientras que están en las trincheras están negociando los contratos y a veces no les firman el contrato. Los contratos cuando los logran firmar son de 4.000 euros por mes, tampoco es la gran cosa. Y como hay un seguro de vida, atendeme esto, como hay un seguro de vida que si te matan en combate tu familia recibe $150.000, ya han reportado casos de gente que se encuentra el cadáver y el ejército ucraniano lo desaparece, porque el desaparecido paga menos, ¿no? Tremendo. Esa es la guerra, ¿no? Esa es la guerra, que arranca con un video de TikTok y termina con un colombiano dentro de una bolsa negra y que después todavía desaparece. Exacto, como NN, además, que es lo peor, ¿no? Sí. Con una familia que no sabe, yo qué sé, la otra vez estaba escuchando una entrevista a Roger Waters. El padre de Roger Waters es un perdido en acción de la Segunda Guerra Mundial. O sea que el tipo ni siquiera tiene la certeza todavía de dónde está el cuerpo del padre. A ver si nos entendemos, ¿tá? Pensemos en el trauma que genera eso. En un niño de 4 años como Roger Waters y que pensaba que tenía que conseguir un medio de transporte más grande para ir a buscar a su padre cuando era niño. Imagínense el corazón destrozado. Eso es la guerra. Siguiendo con esto. Perdón, se llama Ucrania, la desilusión de los combatientes latinoamericanos, que está en el canal de France 24 en español. Sí. Había oído hablar de este tipo de maniobras, incluso vi algunos de esos videos en los cuales es una cosa increíble, ¿no? Vos sabés que parecen como videos de Playboy, donde aparecen, ¿no? Tipos robustos, con mujeres, con mujeres exuberantes, ¿viste? Trepados en un jeep, en un Humvee, ¿viste? Como, vos decís, ¿qué retorcimiento tiene que tener la gente para entusiasmarse con esto y ir para allá? O sea, vos pensás que vas a encontrar esta escena. Qué locura, ¿no? O sea, qué extraviados que estamos en esta especie de imaginería hollywoodense. De América Latina, ahora, te lo pagás vos, aparte un avión hasta Madrid. De Madrid se toman otro avión hasta Polonia. Polonia está recibiendo a toda esta gente. Ahí le dan, no sé, y ahí le pagan el pasaje de tren recién ahí, de Polonia a Kiev, por tren. Claro, qué locura, ¿oh? Qué locura. Bien, ahora, como para ir hacia adelante un poco sobre esto, porque, claro, cuando uno piensa en una guerra, lo primero que piensa nuestro espíritu competitivo occidental es, bueno, ¿quién gana? ¿No? Y vamos a pararnos en el escenario que viene empujando la prensa, ¿no? Que es, bueno, Ucrania va a terminar ganando, Israel va a terminar ganando, que son como estos dos frentes más claros abiertos, ¿no? En esta guerra general.
Mi pregunta es, ¿qué pasa después? O sea, ¿qué significa para Ucrania ganar? Porque ese es el tema. ¿En qué condiciones está Ucrania para ganar? Y cuando digo Ucrania me refiero en verdad también un poco a la OTAN. ¿Qué condiciones tiene para ganar? ¿Cuál es el escenario de después? Zelensky ya ¿No? dijo que era ganar, ¿no? Zelensky dijo, ganamos si Sí, entramos es a la que, OTAN y sí, aunque los sí. territorios sigan siendo de Rusia, después por vía diplomática podemos Mm. recuperarlo. Ella marcó un escenario de triunfo. Bueno, exactamente, que es a la derrota le llamo victoria y me vuelvo para casa, ¿no? Está bien, yo doy por perdido en los terrenos, digo que entro en la OTAN, ¿no? Eh, yo sinceramente no, o sea, primero que nada, ¿y qué va a pasar después con Ucrania? Dice que lo recupera diplomáticamente. Ucrania está destrozada, ¿no? Ucrania está destrozada. El 92% de la generación eléctrica, de la generación de energía eléctrica desapareció. Fue bombardeado por Rusia. 92% en un país en el cual ahora el frío los va a congelar. Van a tener que elegir entre tomar agua y bañarse. Van a tener que elegir entre tomar agua y no morir de frío. A ver si se entiende. ¿Qué va a ganar? ¿Qué gana Ucrania? Ese es el No. tema. Mi pregunta es en Israel, ¿no? Vamos, lo mismo. Israel va a ganar. ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a ganar Israel? ¿Qué ganaría Israel? ¿No? Expandir, por ejemplo, en esta expansión que piensa, yo le llamo la última cruzada, ¿sabes? Tiene todas las características de la última cruzada, de las cruzadas. ¿Qué hacían los tipos? Conquistaban una ciudad, quedaban medio ahí y rápidamente salían a otra ciudad a hacer cagadas, perdón por la expresión, y ganaban una posición y perdían otra. Es lo que está haciendo Israel. Es para sortear un problema grande, se mete en un problema más grande. Mi pregunta es, ¿cómo queda Israel en la región? ¿Queda en soporte vital? ¿Queda en aislamiento diplomático total? Y con Gaza, que yo les explico. Estoy mirando ahora la actualización del día 424, que es del 3 de diciembre, de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, que dice 44.500 muertos. Claro, hay que aclarar que solamente un 12% de los hospitales están parcialmente funcionando. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacen para computar los muertos? Entonces este número es ficticio, porque el problema es que hay una cantidad de desaparecidos que se supone que quedan bajo los escombros. Es como el Para que te, 84% de desocupación, ¿no? Más o menos. Sí, Ahí en va, la claro, Ucrania. exactamente. ¿Y cómo lo medís? O sea, ¿quién labura? No, estoy laburando acá en el genocidio. Me preocupa, en verdad, a quién la OIT registre como ocupado en Gaza. Casi que me preocupa, ¿no? 44.500. Yo les quiero aclarar algo. El 80 casi por ciento de los edificios en Gaza están total o severamente dañados, lo que quiere decir que hay un montón de escombros que van a demorar entre 10 y 15 años de retirarlos. El 92% de las vías de circulación de Gaza están total o parcialmente inutilizadas. ¿Qué capacidad tenés de contar? O sea que no son 44.500. Cada día sostengo más que el artículo de The Lancet es cada vez más y más conservador. A esta altura debemos estar tranquilamente hablando de más de 300.000 muertos, por no hablar de los heridos. Porque además vos contás los heridos que llegan al hospital, o sea que tienen un registro en los hospitales que están funcionando parcialmente. La ayuda humanitaria, ¿no? Bueno, ahora están entrando entre 40 y 50 camiones por día. Hay que aclarar algo. Esos 40 o 50 camiones por día no llegan efectivamente a los lugares donde se distribuye en forma gratuita la ayuda humanitaria. Esos camiones son saqueados y son saqueados por bandas locales que no tienen nada que ver con la resistencia palestina, entre otras cosas porque los saqueos los efectúan a entre 200 y 500 metros de los checkpoints israelíes.
Y cuando los camioneros le piden autorización a los israelíes para circular por vías que les dijeron que son más seguras, ellos les dicen que no, que tienen que circular por esas vías por las cuales saben que los van a saquear y que los van a extorsionar. Un camionero, para poder pasar su mercadería sin que lo saquen, tiene que pagar entre $4.000 y $5.000. Y todos estos datos los consigo gracias a mi amigo Saif de Gaza, con el que estoy hablando todo el tiempo. Es una persona que está ahí. Una fuente directa, no lo leíste en ningún medio internacional. Exacto. En Deir al-Bala, está con su familia, está literalmente pasando un hambre increíble. ¿Está? Que después quiero hablar de eso es otro aspecto. ¿Está? Ahora, mi pregunta es, con todo esto, con todo este panorama, a esta altura, pensar en un cese al fuego es casi tan iluso como pensar en una solución de 2 estados. Gaza no necesita un cese al fuego. Gaza lo que necesita es un fin definitivo de las hostilidades, porque es la única forma en la que puede recibir la inyección descomunal que necesita de ayuda para que la población gazatí no desaparezca. No es solo un exterminio, no es solo un genocidio, es un exterminio. Estamos asistiendo al exterminio de una población y de una ciudad. Es un exterminio. ¿Se entiende? Porque el problema ahora es, sí, está bien, perdón, 2.3 millones de habitantes en Gaza, en total, en toda la franja, ¿no? 2.3 millones de habitantes, de los cuales vos decís, bueno, si hay 300.000 muertos, si ponemos el cese al fuego hoy, se pueden salvar, yo qué sé, ponele 3/4 partes de la población. Si se termina el conflicto, si se firma un tratado de paz definitivo, ¿que saben lo que significa eso? La rendición total e incondicional de Israel como proyecto sionista, como proyecto de Estado judío. Eso no va a pasar. El cese al fuego lo que va a impedir es que las tropas israelíes que están absolutamente agotadas, que no quieren entrar más a Gaza, ¿tá? Dejen de entrar. Cierran las puertas y lo que pasa es lo que pasó en un montón de ciudades de Medio Oriente cuando los cruzados las sitiaban. Simplemente se quedaban afuera a esperar a que murieran de hambre y de enfermedades. Y eso pasó con un montón de ciudades. Por eso digo que esta es la última cruzada. Israel no va a sobrevivir. Ya no va a sobrevivir. Pero si pasa esto, el problema va a ser que la comunidad internacional va a tener que hacer un esfuerzo descomunal para componer y para salvar la identidad judía. Y el problema además es qué pasa con Estados Unidos. Porque el problema es que todo esto ahora está a la vista de todo el mundo. Y el que está quedando aislado no es solamente Israel. Entonces, ¿qué significa que gane Israel? Lo que significa es que gane la derrota. Lo que significa es que va a ser el rey de escombros con cadáveres entre ellos, con cadáveres en el medio. Esa es la victoria. Yo, primero que nada, la veo imposible. En una región que está desesperada por frenar esto de la forma que sea. Para peor, ese escenario que vos decís que es apocalíptico y es espantoso, hay gente que aún parece que quiere un poco más. En el infierno quiere ir a otro infierno dentro del infierno. ¿Vos viste la foto del artículo que mandó hoy Elías del diario El Salto? La noticia es nuestra tierra, colonos israelíes acampan en la frontera con Gaza para lograr... Sí. Entonces, sí. hay una foto de un puente, un campamento que bien podría ser acá el de unos lincheras, y son unos tipos ultraconservadores que están enloquecidos con poder vivir adentro de Gaza. Sí.
Y vos ves la foto y una carpa con unos pedazos de madera. El artículo habla de que hay unos tipos que van a laburar y tienen a sus mujeres y a sus hijos viviendo en esa carpa en condiciones muy precarias. No es la imagen de un ejército de ocupación, es la imagen de unos enfermos mentales. O sea, no están en Sí. situaciones, son la avanzada de la avanzada. Es como lo que hablábamos de los grupos acá de derecha que se quejan de sus autoridades, Ujú. porque son pocos de derecha. Estos ortodoxos ultraconservadores no entienden cómo Israel ya no está no tienen asentamientos adentro de esa Gaza que vos estás relatando cómo están viviendo y cómo se están muriendo de hambre. Es una locura, ¿no? Es inimaginable. Es parte de la... ¿Cómo te puedo explicar? Es un movimiento desesperado de los colonos. El tema es que, por ejemplo, esto ocurre habitualmente, esta escena que vos describís, ocurre habitualmente en Cisjordania y el ejército israelí muchas veces las reprime. ¿Por qué? Porque no son puestos de avanzada, son lunáticos, tal cual vos los describiste, que en verdad lo que hacen es poner en riesgo sus propias vidas y generar problemas políticos. Y el principal afectado por esos problemas políticos es el ejército de Israel. Ese es uno de los, digamos, está bueno porque quiero empezar como a introducir a los actores de la caída de Israel. Claro. Los colonos, por un lado. Los colonos en este viaje demencial en el cual hacen este tipo de cosas simplemente para generar más problemas políticos. ¿Ah? Yo les recuerdo que hay una parte importante de colonos que en verdad desde 2018 se están yendo a distintas partes del mundo, como por ejemplo están generando una colonia en Nueva Jersey y próximamente en Uruguay, acá en Nueva Albesia. Están huyendo. Con la ¿Por palta, qué? con la excusa de la palta. Exacto. Después vamos a hablar de eso si querés. Ahora, están los Ahora, colonos por un lado. Esos una son. cosita. Sí, Estos colonos están apañados parece que por el ministro de Economía y Finanzas sí, y por algunos sí. más dentro del gobierno de Netanyahu. No, no El están ministro, solos, el ministro, el ministro de Seguridad Interna, Itamar Ben-Gvir, ¿no? Lo gracioso de Itamar Ben-Gvir es que es descendiente de judíos iraquíes. Y los judíos iraquíes son judíos de Medio Oriente, que siempre vivieron en armonía con todo el mundo en Medio Oriente. Y ahora es uno de los tipos más radicalizados. ¿Tá? A lo mejor otro día podemos hablar de los judíos iraquíes, pero está bien. Por un lado, entonces, los colonos, los actores de la caída de Israel. Los colonos, por un lado, ¿no? Esta especie de lunáticos que lo que van a hacer es forzar y que son los protagonistas de lo que Ilan Pappé llama el Estado de Judea, que es una de las partes de Israel. Digamos, ideológicamente, una parte de Israel es el Estado de Judea. Los otros actores de la caída, el ejército son parte del Estado de Israel, no de Judea y Samaria. Son parte del Estado de Israel. Son los tipos que están pujando por el proyecto sionista, son los que están a cargo de defenderlo, son los que están en directa confrontación con los colonos. ¿Tá? Por el otro lado, la clase media y baja, laica, judía de Israel, ¿tá? Que son los, digamos, la ultraderecha liberal, que son los sionistas, son los tipos que creen que Israel tiene que pensarse como una democracia liberal en la cual no haya palestinos, en la cual los palestinos no estén. Y después está el bloque político, la Knesset, que es un nido de avisperos. El bloque político, además, por las características digamos, del gobierno de Israel, engloba a la Knesset, que es el Parlamento, y a lo que podríamos llamar el Poder Ejecutivo, que es los ministros, la presidencia y el primer ministro. Benjamín Netanyahu, que ahí adentro tienen sus propios problemas. Esos son los 4 actores de la caída, ¿tá? Que están en un conflicto permanente entre ellos y cuyos intereses están cada vez más contrapuestos. Porque el problema es que el ejército está agotado, reconoce que está cerca de la derrota estratégica,
entiende que no puede seguir así, entiende que porque el problema acá no es un problema de tácticas militares, no es un problema de armamento. La guerra es una extensión de la política. Y el problema es que acá lo que falta es dirección política, sobre todo es dirección política. ¿Hacia dónde va Israel? No va hacia ninguna parte. Y eso el ejército lo reconoce. La sociedad israelí está en quiebra económicamente, socialmente, culturalmente. ¿Qué va a ganar? Eso el ejército de alguna manera lo reconoce y no quiere seguir en este juego. No quiere decir que sean los buenos. Son los ejecutores del genocidio. ¿Tá? Los colonos son los tipos que viven en las nubes. Viven en el reino, no sé, de Dios que sea, de ellos. Viven ahí. No le prestan atención a la economía. Son los tipos que no trabajan en muchos casos, o son los tipos que tienen sus cosechas censuradas en distintas partes de Europa y del primer mundo porque son producto de tierra ocupada. Entonces, todos estos actores están en conflicto, ¿tá? Y van hacia un declive que yo creo que tampoco va a ser tan rápido como nosotros pensamos. Y va a estar lleno de un montón de cosas espantosas que vamos a ir viendo por el camino. Pero el problema es que una de las cosas que creo que va a pasar y que vamos a ver a lo largo del 2025 es que tal vez asistamos a una profundización del exterminio en Gaza. Yo, lamentablemente, no veo una solución, ni siquiera un conflicto mundial, ni siquiera, por ejemplo, una guerra a gran escala en la región puede salvar esto. Por eso es que Irán y Hezbollah no ponen el pie en el acelerador, porque la población de Gaza está de rehén. Lamentablemente yo creo que estamos asistiendo no solamente a un genocidio, estamos asistiendo a un exterminio que hacía tiempo que no se daba en la historia de la humanidad. Y lamentablemente no soy optimista sobre eso, sobre el genocidio y sobre el exterminio en Gaza, pero sin lugar a dudas soy absolutamente optimista sobre que sobre esos escombros y sobre ese exterminio se va a fundar la Palestina libre. Vos sabés que, de que te estaba escuchando, me acordé, ayer estaba leyendo una noticia sobre Noruega, de la ayuda económica que Noruega le da a Ucrania, y ya los propios tipos admiten que esa ayuda es una inversión por los precios de los hidrocarburos y a cuánto Sí. Noruega, que es productor de petróleo, a cuánto ¿cómo le sirve? No le sirve que gane Ucrania, le sirve que el conflicto se extienda. Estamos hablando ya de una Exacto. cuestión más perversa, ¿no? Entonces, yo te Sí, doy sí. guita para que vos sigas rompiendo las pelotas por mí y entonces yo sigo haciendo un negocio. Y ya lo digo Exacto. abiertamente. Y el conflicto de Medio Oriente, vos ya lo explicaste, de Estados Unidos, el interés que tiene con que haya un quilombo que no se resuelva para ningún lado y cómo van equilibrando. Entonces, también, hablando hoy de la batalla cultural, si hay alguna esperanza al final del túnel, tienen que ver con que esta debacle moral, ética, ¿no? De enfrentarse hasta por cuestiones tan mezquinas como decir, bueno, la vida de esos soldados me importa un pepino, Ucrania me importa un pepino, los países nos importan un pepino, estamos hablando de la inversión para vender un poco más de petróleo. De por sí pueden llegar a ser, como diría Durruti, que vos también mencionaste ahora las ruinas, vamos a heredar un mundo en ruinas y eso no evita que sobre ellas se pueda construir algo nuevo, ¿no? Esa es la esperanza que nos queda. Lo que sí está claro es que cada vez más esos poderes no necesitan, no pueden ya ocultar qué los mueve, ¿no? Noruega, estamos hablando de la socialdemocracia, del Estado benefactor, una mezquindad, una bajeza, una forma mezquina y ruin de hacer política internacional, ¿no? Lo que pasa es, mirá, está bueno que menciones esto de Noruega, ¿no? La gran democracia, el estado de bienestar. Alemania, la Alemania en la cual crece la Alemania nazi, era así. Era así. Eran las grandes lumbreras, era el lugar del conocimiento, era el lugar
era el lugar de la urbanidad, era el lugar del progreso, era el lugar del civismo, ¿no? Alemania en un momento era como... En el año 38 Hitler es declarado hombre del año por la revista Time. Espero que se entienda. Entonces, ¿qué son estas democracias occidentales? Para nosotros sí, claro, porque nosotros las miramos y decimos, bueno, me miro al espejo y digo, ¿qué color tengo? Blanco. Ah, bueno, yo quiero apuntar para ahí, ¿no? Pero ¿dónde tienen sus empresas? ¿De dónde extraen la riqueza todas estas democracias sociales para que puedan tener al mejor estilo democracia griega, para que sus habitantes puedan tener su bienestar? ¿De dónde las extraen? ¿Cuántos niños africanos mueren en las minas de coltán para De los que mismos lados de tengamos donde lo sacaban a estos... los ciudadanos de Grecia, de los mismos lados, de los Exacto, esclavos. exacto, exacto. Entonces, creo que fundamentalmente, por eso está bueno esta metáfora o sea, esto que más bien que traes a cuento de Durruti, ¿no? Porque tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en construir y en construir desde un lugar distinto. Y yo creo que si el mundo sobrevive, que lamentablemente hoy hay una chance de que no sobreviva, de que no sobrevivamos como mundo, lo que nos van a quedar son muchas ruinas. Pensemos la diferencia brutal de violencia que hubo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y en verdad quiero aclarar algo. ¿Saben por qué estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial? Porque es una extensión. La Segunda Guerra fue una extensión de la Primera, y esta es una extensión de la Segunda y de la Primera. Acá de lo que estamos hablando es de dos grandes bloques mundiales. Y el tema es que yo diría que además este es el capítulo final. O sea, esta Tercera Guerra es la última guerra. Porque el problema es que por el camino, me parece a mí, lo que se va a perder es esta especie de dominación de una cultura, la cultura blanca sobre la otra. Pero creo que el precio que va a pagar la especie humana por eso va a ser horrible. Va a ser, creo yo, más horrible que el que pagamos en la Segunda Guerra. Lamentablemente, espero que haya un poco de cordura y no sea así, pero la cordura ya no depende de Occidente. La cordura ahora depende de los otros actores, que son los que tienen la palanca para decir, bueno, ¿cuán a fondo vamos en todo esto? Y creo por eso que lo que nos va a tocar de alguna manera es construir desde las ruinas, porque no solamente me refiero a las ruinas materiales, a los escombros de Gaza, a los escombros del Líbano, a los escombros de Ucrania, me refiero a los escombros de la democracia liberal. Sí, sí, Me son refiero peores, a los, son más jodidos me, esos. ref- Sí, sí. me refiero a los escombros del progreso. Me Pero vos refiero, y cuando digo imagínate el discurso del, yo qué sé, el sindicato de petroleros de Noruega, ¿no? El sí, ANCAP el FANCAP de Noruega. ¿Qué sí, dice? ¿Qué dice de esto? ¿Qué dice de que su probablemente, riqueza salga de la guerra y del exterminio? ¿Entendés? O sea, claro, hay un sí, escombro claro, cultural ahí muy grande, ¿no? Hay un exacto, escombro ético. exacto, exacto. Entonces, ¿qué es probablemente lo que digan? Nada. Y Nada. eso, como decimos, es un escombro, Mm. ¿no? El progreso, el eterno progreso, las ganancias siempre crecientes, últimamente se logran a partir de especulación financiera y deuda, ¿no? Entonces, mi pregunta es, eso, o sea, ¿el progreso es garante de algo? El progreso lo que ha hecho es destruir un montón para poder construir un poquito y vender ese poquito. Nos ha llevado a la ruina, ¿tá? ¿Cuántas cosas más? ¿Querés que hablemos, qué sé yo, de la ciencia? ¿Querés que hablemos de la academia occidental? Está en escombros también. Hoy por hoy estamos casi que hablando de una iglesia en la cual el conocimiento se cercena, el conocimiento se bloquea, el conocimiento se patenta y se guarda bajo llave,
en la cual los problemas políticos atraviesan la institución e impiden al verdadero talento salir adelante. No es quiero aclarar algo igual. En esto voy a quebrar una lanza por la academia. Esto no es nuevo. Esto es desde siempre, ¿no? Lo que le pasó a Giordano Bruno no es muy distinto. Ahora no los matan, ahora los dejan sin laburo. A Giordano Bruno, bueno, lo mataron, a Galileo Galilei lo metieron en una torre. Digamos que ahora, bueno, por suerte avanzamos un poco, ¿no? Pero es un problema. Es un problema. Entonces, hay mucho escombro. Y el problema, yo creo que lo más importante es que pensemos, por ejemplo, en la decadencia del Imperio Romano, ¿no? Yo a veces lo miro como medida de muchas cosas porque es el comienzo también de muchas cosas. El Imperio Romano estuvo 1000 años decayendo. 1000 años. Y en verdad lo que hizo fue una transferencia, ¿no? O sea, dejó lo que hizo, el poder ahí estuvo 1000 años para transferirse hacia la burguesía. Y lo que hizo fue transferir toda su mentalidad hacia la burguesía, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener, sobre todo para ver estos escombros, creo que tenemos que cuestionarnos mucho, cuestionarnos muchísimo. Porque el problema muchas veces es que a veces pensamos, tomamos por válido algo que puede ser una pieza para construir y en verdad no. Y yo qué sé, por el camino, o sea, vamos a tener que deshacer mucho de nuestro discurso. Esto que vos decís de los trabajadores noruegos es muy significativo. Quiero volver a lo que decíamos en el bloque anterior, los trabajadores del FOICA haciendo esta huelga. Los trabajadores del FOICA no hicieron ninguna huelga cuando el Estado hizo un acuerdo con Israel para venderle carne a los soldados sionistas para ejecutar el genocidio. No hicieron ninguna huelga. Y no quiero culpabilizarlos en forma exagerada, tienen una responsabilidad, pero es una responsabilidad que comparten con muchas otras personas. Perdón, es un problema cultural. Es un problema cultural, tenemos un racismo cultural muy arraigado. Entonces, sí, yo, perdón, yo te diría, si tuviéramos un dirigente acá del FOICA, te diría, pero Ismael, ¿te imagínate qué pasaba si yo le hacía un paro por Israel? Mirá, hago un paro ahora porque nos cagaron en el convenio colectivo y tengo un lío bárbaro. Claro. ¿Quién me salía a defender si hacía un paro contra Israel? Vos y 10 más. Exacto. ¿No? Y voy al Exacto. muere. Y Exacto. sí, es verdad también, es cierto. Sin duda, sin duda que sí, sin duda que sí. Y el problema es, justamente, que nuestra mentalidad, o sea, nos empuja a este tipo de cosas. Porque mi pregunta está bien, me sale a defender vos y 10 más. Claro, ¿por qué? Porque el Frente Amplio no lo va a defender. El PIT-CNT tampoco lo va a defender. Que son los que tienen el deber moral de defender para hacer la resistencia. ¿Quién es más? Hay un montón de actores que tienen el deber moral. Yo por eso decía, no los quiero culpar directamente, no los quiero meter en un cadalso. Se entendió, yo estaba complejizando también. Exacto, sin duda, o sea, entiendo esto que se llama contradicción, que no es ninguna contradicción, ¿no? A mí me encanta cuando a veces se habla, no, porque las contradicciones, no son contradicciones, es la coherencia. Es la coherencia de un sistema que lo que hace es despreciar al que no es blanco, al que no pertenece ni a la clase trabajadora, ni a la clase media, ni a la clase alta, al que está luchando por hacerlo, que no defiende al que está en la normatividad, por decirlo así. Porque muchas veces los trabajadores nos condenamos entre nosotros, ¿no? Entonces, hay mucho escombro para limpiar, mucho escombro. Yo creo que va a pasar, por eso creo que es más esperanzador el panorama que viven los gazatíes con los 15 años que le proyectan para limpiar sus escombros, que yo creo que lo podrían hacer en menos si los dejan, que los escombros que tenemos que limpiar nosotros. Porque el problema es que ni siquiera nos damos cuenta